¿Quién eres cuando estás solo? ¿Qué haces cuando nadie te observa? ¿Cómo actúas cuando no hay quien te juzgue? Cuando hay gente a tu alrededor, tratas consciente o inconscientemente de preservar la armonía social. Eres un poco más civilizado, más cordial, quizás más desconfiado e inseguro. Mides tus acciones rigurosamente para no pasar vergüenza o generar rechazo. Actúas conforme a las reglas sociales implícitas o explícitas y limitas tu comportamiento dependiendo de tu grado de confianza con el ambiente y dependiendo también de lo que quieres demostrarle al mundo. A lo mejor ya has llegado a mentirte a ti mismo y a los demás al contar historias de ti que no son ciertas. Cuando estás en soledad, la historia es completamente diferente. No hay juicios, rechazos ni vergüenzas que condicionen tu actuar. Entras en contacto con la realidad de lo que eres. No tienes que sobrepensar en lo que debes hacer o decir porque no hay quien haga un juicio de valor. Eres, de cierta forma, ligeramente más libre de actuar conforme a tu naturaleza. La cuestión radica en qué es lo que haces cuando estás solo y nadie te ve. ¿Eres lo que prometes ser? ¿Eres lo que le haces ver a los demás? ¿O te quitas la máscara que has construido durante años y te conviertes en un ser miserable que no tiene respeto por sí mismo? Quién eres y lo que haces en soledad determina la calidad de tu vida. Si eres fiel a ti mismo, mantendrás la coherencia entre lo que presentas al público y lo que eres en solitud. Si careces de respeto propio, optarás por un camino de profunda insatisfacción contigo mismo, un camino que te conduce a la misma muerte interior. En este video te presento, tu vida depende de lo que haces en soledad. Si bien el desempeño social es fundamental en nuestra vida, las decisiones que tomamos en soledad son cruciales para nuestro correcto desarrollo físico, intelectual y espiritual. Y es que nuestro comportamiento cambia drásticamente cuando no hay nadie que nos observe. De manera general y por el bien de nuestro ego, inventamos historias respecto a lo que somos y queremos ser, y para mantener la consistencia de la historia que contamos y no causar sospechas, rechazos y juicios, acudimos a mentiras, fachadas o máscaras. Por otro lado, cuando no hay quien nos juzgue, no tenemos que ser consistentes con la historia que contamos y por lo tanto, obramos conforme a la calidad del respeto que tengamos por nosotros mismos. A menor respeto, mayor será la incongruencia de nuestras acciones respecto a lo que predicamos. A mayor respeto, mayor fidelidad y coherencia frente a lo que somos y lo que decimos que somos. La incoherencia entre lo que pretendemos ser y lo que somos en realidad es altamente perjudicial para nuestro bienestar emocional. Presentarnos como seres altamente desarrollados y a su vez saber que en el fondo somos seres adictos y corruptos moralmente que no controlan sus impulsos genera un profundo conflicto en nuestro interior y termina gradualmente destruyendo nuestra integridad, aniquilando cualquier indicio de esperanza de una mejor calidad de vida. Esa incoherencia tiene un origen, y es que por naturaleza queremos mostrarnos como seres competentes y funcionales ante el mundo. Somos seres sociales, vivimos y morimos en comunidad, es imposible desarrollarnos bajo nuestra propia conciencia desde el comienzo de nuestra vida. El lenguaje, las creencias, las tradiciones, los intereses son programados en nosotros a una temprana edad, no nos hacemos a nosotros mismos. Por lo tanto, para vivir satisfactoriamente en sociedad, buscamos instintivamente pertenecer a nuestra comunidad. Y para ello debemos obrar de forma tal que los demás validen nuestra competencia y funcionalidad. Esto inicia en la infancia con nuestros padres. A medida que desarrollamos conciencia, medimos nuestras acciones y dependiendo de la calidad del apego que tengamos con nuestros progenitores, buscaremos un grado mayor o menor de validación de estos. El ser seres sociales nos predispone a querer buscar validación y aprobación de nuestra conducta. La validación de nuestro comportamiento es natural. Es el proceso por el cual nosotros determinamos qué hacer y qué no hacer. El problema surge cuando todo lo que conforma nuestra identidad, creencias, valores, expectativas, necesidades, anhelos, gustos, filosofías y perspectivas de vida dependen estrictamente de la constante validación social. Un joven inocente e ingenuo cuya identidad se ve configurada por tendencias y modas queda sujeto a un incesante cambio de identidad porque no va a encontrar autenticidad en sí mismo. Su existencia está dictaminada por la interminable búsqueda de validación de su conducta. El ejemplo por excelencia son los influencers que para mantener el interés de su audiencia abandonan su integridad acudiendo a comentarios, actividades o desafíos tan absurdos que terminan convirtiéndose en esclavos de las demandas sociales.
Un individuo altamente funcional no busca incesantemente validación, pero sí espera un grado de aprobación de sus acciones de los seres que más le importan en su vida. Un esposo no actúa en calidad de su propio interés. Sus acciones se ven direccionadas hacia el bienestar de él, su esposa y su familia. El ser un buen esposo debe ser calificado por aquellos que lo rodean. Un padre funcional no puede ejercer correctamente la paternidad sin retroalimentación de su esposa e hijos. En cierto grado, el comportamiento del esposo está sujeto a validación de sus seres queridos. Esto no significa que pierda libertad en su actuar, significa que la aprobación social es un proceso completamente natural en la experiencia humana. Ahora bien, esto no significa que debamos buscar constantemente la validación de nuestras acciones. Se debe encontrar un equilibrio entre lo que yo valido y lo que mis seres queridos validan de mí. Cuando sufrimos de alta dependencia a la validación externa o cuando no existe respeto por nosotros mismos, el experimentar soledad nos produce profunda inconformidad, porque no hay de aquellos que guíen nuestro actuar, decir y pensar, no hay de aquellos que nos brinden cariño, amor y validación que necesitamos para subsistir, porque cuando uno mismo no puede amar y validar su propio actuar bajo el pensamiento crítico, queda indiscutiblemente sujeto a la opinión externa. Es en esos momentos de soledad en los que optamos por escapar de la realidad, y la realidad es que no nos amamos, no nos gustamos, no nos queremos, no nos respetamos. Actuar conforme a nuestro bienestar sin amarnos es una tarea muy complicada, extremadamente complicada, porque no hay motivación para hacerlo. Resulta supremamente más fácil adentrarnos en la historia de un personaje de un videojuego que admiramos y pretender por un breve periodo de tiempo que somos él. Resulta más fácil distraernos mediante películas o series de televisión que cuentan historias mucho más fascinantes y atractivas que las nuestras. Resulta más fácil acudir a sustancias químicas que alteran nuestra conciencia para no tener que afrontar la macabra realidad de lo que somos. Resulta más fácil buscar la gratificación inmediata en las redes sociales. La segregación de dopamina y la sensación de placer nos brindan un refugio temporal de la terrible realidad. El placer se convierte en el propósito de nuestra vida cuando no hay respeto por nosotros mismos. Diría Viktor Frankl que cuando un hombre carece de propósito, éste se distrae con placer. La coherencia entre lo que hacemos en público y lo que hacemos en privado es extremadamente fundamental para nuestro bienestar. No es sostenible contar una historia fantasiosa e interesante a los demás respecto a lo que somos mientras llevamos una vida banal, corrupta o superficial. Es indiscutiblemente trascendental que las decisiones que tomemos en soledad estén direccionadas hacia nuestro crecimiento intelectual, físico y espiritual, y no por complacer a los demás respecto a lo que podemos ser o para demostrar ser individuos competentes y altamente funcionales, sino porque es un deber para con nosotros mismos amarnos íntegramente. Al fin y al cabo, lo que otros ven de ti no es lo que eres, es lo que muestras y lo que ellos interpretan de lo que ven. Asimismo, lo que tú ves en otros no es lo que son, es lo que muestran de sí mismos y lo que tú interpretas de lo que ves. Y amarnos es hacer lo que debemos hacer por más difícil que sea. Si lo que muestras no es consistente con lo que eres, la decepción no la percibirás en los demás, la percibirás en ti mismo, y no hay vida tan miserable como la de aquel que vive en constante decepción consigo mismo, no por no ser lo que sueña ser, sino porque sabe en lo profundo de su corazón que se miente a sí mismo. No es sino en ese temporal aislamiento en el que tomamos las decisiones más importantes y cruciales de nuestra vida. Son los momentos en los que no tenemos que demostrarle nada a nadie, no tenemos que rendir cuentas, nadie nos observa, no somos objetos de cuestionamiento y por lo tanto actuamos, pensamos y decimos en mayor libertad. Y la libertad no es hacer lo que queremos hacer, es hacer lo que debemos hacer. El grado de responsabilidad en hacer lo que debemos hacer es mucho mayor, por eso evadimos tomar esas decisiones y nos convencemos vilmente de que la libertad está íntimamente relacionada con lo que deseamos en el momento, sin saber que los deseos son en la mayoría de ocasiones nuestros dueños y señores. Existe mayor libertad en levantarte de la cama, bañarte y dedicarte a estudiar conscientemente que en ver una película porque no quieres estudiar. En una, eres tú quien obra con voluntad. En la otra, son tus deseos los que opacan tu voluntad. Eres esclavo de la pereza y la procrastinación. Por eso, es imprescindible que actúes sabiamente en soledad, que te conozcas a ti mismo y que aprendas a dominar tus deseos, a dominar tus impulsos y tus corrupciones morales. A fin de cuentas, eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. Te invito, mi estimado, a buscar la virtud, a perseguir la excelencia en tu actuar,
a que obres conforme a tus principios y no te faltes al respeto, que te ames lo suficiente como para construirte como un hombre impecable y de honor, un hombre sabio, valiente, fuerte y justo. Te invito a buscar el camino, la verdad y la vida. Obtén las lecciones de los hombres más importantes e impactantes de la historia en el libro Legado. Lo puedes encontrar en hombrestradicionales.com.